viernes 2 de febrero. Y ahora vámonos a La Libertad, porque ayer hubo una reunión, esta sí en Lima, en Palacio de Gobierno, con el gobernador de La Libertad, César Acuña, que estuvo acompañado de su secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, por lo que la reunión no solo fue a nivel de gobernación, sino tuvo también un talante partidario. Y precisamente estamos enlazados con Luis Valdés, que ha sido exgobernador de La Libertad, está muy cercano a César Acuña, estuvo ayer en la reunión, pero quiere hablarnos de un proyecto para pedir una amnistía a aquellos policías y militares que hayan cometido algunos homicidios, tales como hayan podido ser calificados por la justicia, en su lucha contra el crimen organizado. Señor Luis Valdés, buenos días. Fernando, muy buenos días. Mávila, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Puede, por favor, efectivamente, explicarnos sí. su proyecto? Sí, lo escuchamos. Mira, el día de ayer justo hemos tenido una reunión en Palacio de Gobierno, reunión a la cual la cual fue solicitada por el gobernador de la región de Libertad, el ingeniero César Acuña Peralta, y a la presidenta aceptó y convocó al premier, al ministro de Justicia, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, entendiendo que en el Perú estamos atravesando un momento muy difícil en cuanto a la seguridad ciudadana. Creo que la inseguridad ha penetrado la fibra más sensible de la sociedad y hay que darnos cuenta de que en el Perú hoy existe un crimen organizado, ¿no?, que tiene recursos, ¿no?, y que está atentando contra la tranquilidad de todos los peruanos. Y justamente aquí tenemos que hacer una seria reflexión, y esta delincuencia no necesariamente está yendo a la clase media o a las personas, digamos, de altos recursos, está atentando contra las personas más humildes. Y ejemplo, hay muchos, miles de ejemplos: la dueña de la bodeguita, el señor que vende la salchipapa, el taxista, están siendo extorsionados. Y en muchos casos, y eso lo dice la estadística, en el Perú tenemos extorsiones, sicariato, secuestro, ¿no?, y asesinatos todos los días. En la región de La Libertad, todos los días fallece un liberteño. El año pasado se ha cerrado, digamos, una cifra récord, más de 300 muertos en el año. Y este año, en el primer mes, 32 fallecidos productos de la violencia, del crimen. Entonces, el gobierno tiene que actuar de manera inmediata. El gobernador de la región de Libertad, en esta oportunidad y respecto al hecho mismo de devolverle la seguridad y tranquilidad y la paz social a los liberteños, actuará, y lo ha dicho así ayer en la reunión con la presidenta de la República, de manera firme, decidida e implacable, porque lo que está pasando en La Libertad pasa en todas las regiones y ha llegado el momento de combatir este crimen de manera directa. Señor Valdés, hay un reclamo que se le ha hecho desde COMEX, me parece, se hizo el estudio sobre el gasto, la inversión, el porcentaje que se había invertido en seguridad en La Libertad. Y no quedaba muy bien parada la gestión del señor Acuña, eso por un lado. Y por el otro, referente a la iniciativa legal, ustedes dicen un marco legal que permita que las Fuerzas Armadas y policiales actúen con eficacia y sin temor a futuros procesos judiciales. ¿De qué manera esta suerte de blindaje a las Fuerzas Armadas para actuar sin temor ante futuros procesos judiciales puede impactar en la reducción de la criminalidad? Mira, en primer lugar, la responsabilidad de la seguridad ciudadana, y eso no es un cliché, es lo que establece el marco técnico al respecto, es un problema que se tiene que atender de manera transversal. No solamente es el gobierno regional o la municipalidad o solo la policía. Acá no, claro, pero digo, para algo hay un dinero que se destina a eso, dentro del presupuesto, y la región recibe ese dinero para invertirlo en lucha contra la inseguridad. Cuando no se invierte, hay un problema, ¿no? Yo creo que hay una falsa información, o en todo caso, una información inexacta. No es cierto que el gobierno regional de La Libertad reciba para seguridad ciudadana un recurso. O recaude, digamos, pero tiene un dinero para ello. A lo que vamos es a la ejecución de los recursos que tiene en ese rubro en particular.
Tampoco recaudamos ningún impuesto, tributo, contribución con respecto a la seguridad ciudadana. Lo que tiene el gobierno regional son recursos que han sido orientados exclusivamente para educación y para la salud. Por eso hay informaciones que a veces, digamos, se propalan sin ningún tipo de análisis, ¿no? En el plan de gobierno del gobernador César Acuña Peralta se establecieron ciertas prioridades. Y es que hay que pensar en la educación, que está en el Perú históricamente abandonada, igual la salud, igual la infraestructura, el cierre de brechas, que ya está planeado. Este problema de la inseguridad, Mávila, y debemos entender todos los actores que tenemos la obligación y responsabilidad de resolverlo de una manera definitiva, pero también seria. Aquí tienen que actuar diversas instituciones y el liderazgo tiene que estar puesta al servicio de los peruanos. Y me estoy refiriendo al Poder Judicial, me estoy refiriendo al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a los alcaldes, a los gobernadores, a todas las autoridades trabajando un plan conjunto. Y eso es lo que ha propuesto ayer el gobernador de la región de Libertad, César Acuña, y creo yo que la presidenta, y lo he notado, ¿no?, ha sido sincera en su mensaje, ¿no?, y también en su decisión política. Señor, digamos, va a enfrentar el problema con mucha responsabilidad y sobre todo con los recursos que se requieren para estos efectos. Señor Luis Valdés, pero por favor respóndanos, Mávila se lo preguntó, yo también, ¿cuál es la lógica de este pedido de amnistía a policías y militares que hayan cometido homicidios, esperemos que involuntariamente, en su lucha contra el crimen organizado? Si es que se plantea esto, permítame terminar la pregunta. Si es que se plantea esto como una solución, es que habrán identificado que hay un gran problema. ¿Cuántos policías, cuántos militares hay en este momento presos por esa razón que justifique la medida? Mire usted, la fórmula propuesta, ¿no?, establece que esta amnistía se dé dentro de un proceso de emergencia. No es una amnistía abierta, sino que cuando uno combata el crimen, sobre todo el crimen organizado, que cuenta con recursos, que cuenta con logística, que cuenta con armamento de largo alcance, con granadas, con dinamita, así es como actúa el crimen organizado, sino que lamentablemente no lo hemos querido ver. Entonces, las fuerzas del orden, ¿no?, me refiero al ejército, me refiero a la Policía Nacional, tiene que hacer frente. Y en este combate, digamos, a veces desigual, porque es el AMPA que tiene, digamos, mayores recursos, ¿no? La policía a veces se ve envuelta, digamos, en algún tipo de situación, ¿no?, donde se pone en riesgo incluso la vida de los efectivos de la Policía Nacional y de las fuerzas, de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero entonces, es ahí que el Estado tiene que darle alguna forma de protección. Entonces es un proyecto pensado en lo que se previene y no en actuales casos de policías y militares que estén presos y que ustedes hayan identificado que es una injusticia. Efectivamente, y lo dice la fórmula que se ha propuesto. Entonces el Congreso, y es un llamado del presidente del Congreso, ayer me comuniqué con él telefónicamente y le he enviado un documento para que el Congreso de la República pueda en las próximas semanas sesionar y hacer plenos especiales, ¿no?, abocados justamente a fortalecer la normativa orientada a darle seguridad y paz social al país. Si nosotros hoy no actuamos de manera directa e inmediata, ¿no?, y sobre todo responsable, los efectos de la inseguridad vamos a verlos en unos meses que se va a desbordar. Ya lo hemos visto en Ecuador, lo estamos viendo en Colombia, en Centroamérica. Entonces tenemos que actuar de manera inmediata, decidida, firme e implacable. Una última pregunta de mi parte. De este proyecto, ¿quedan exentos? ¿No tienen que ver los policías y militares que estén siendo investigados por haberse presuntamente propasado en la represión de las protestas? Esto es otro tema. De ninguna manera. Es otro tema. Esta norma solamente está orientado para casos de emergencia, ¿no?, y sobre todo en delitos muy graves que tengan que ver con la extorsión, sicariato, secuestro. Todos estos delitos pasan en la libertad y pasan en muchas regiones del país y no lo estamos viendo. Por ejemplo, en Patás, ¿no?, es de todos los días que ciudadanos de a pie como nosotros están siendo extorsionados permanentemente. Y si no ceden, no pagan
estas sumas de dinero que el AMPA o el crimen organizado les exige, pues incluso son secuestrados, maniatados, y en verdad eso no lo podemos permitir. De acuerdo. Señor Valdés, muchísimas gracias por atendernos esta mañana con esta entrevista. Le agradecemos su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias. 8:45, hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.